Olvidó grabar. Ahora sí, iniciamos. Bienvenidos. Entonces, les comentaba que nosotros prácticamente es como la puerta con la cual nosotros vamos a poder tener acceso a ese desarrollo, tanto de los dones espirituales como la comunicación espiritual. Hermano Julio César, buenos días, bienvenido. Estamos, ahora sí que esta es otra etapa, ¿verdad? Vamos a estar de 10 a 12 con un curso de la oración espiritual y la comunicación. Y pues dejar el material grabado para nuestros hermanos que más adelante nos vayan escuchando. Esperemos que ahorita en unos minutos más se conecten. Saludar a nuestra hermana Mercedes, a nuestra hermana María Teresa, Crispín, Alejandro, Jorge García, Ashley, nuestro hermano Jorge Pacheco, Rod Barrera, su hermano David Rosales, hermana Blanca, Lorena y hermano Julio. Muy buenos días y bienvenidos todos. Muy bien, entonces estamos a 28 de enero de 2024 y entonces vamos a iniciar con este tema que es la oración. Hace 8 días hablábamos o tratamos de poner en el mapa cuáles eran todos los temas que estaban alrededor de la oración. En términos muy generales, ir identificando cuáles son los puntos que nosotros debemos de ir analizando, meditando y entender que sirven para nosotros desarrollar la oración, para entenderla. ¿Sí? En el momento que nosotros entendamos qué es la oración, vamos a poder hacer esos ejercicios de práctica, esos ejercicios en los cuales pues pongamos de nuestro esfuerzo para lograr llegar a conquistar esa oración. Si nosotros no tenemos ni siquiera en el radar claro, en nuestra mente, qué es la oración, pues no vamos a hacer esos ejercicios, no vamos a tratar de conquistarla, ¿verdad? Entonces ya una vez que tenemos claro qué es la oración, entonces ahora sí ya podemos empezar a esforzarnos y principalmente a darnos cuenta en dónde es donde tenemos carencias y nos hace falta desarrollar más para nosotros conquistar esa oración. Independientemente de qué tiempo llevamos en la obra, qué tiempo hemos estado practicando, cuánto incluso, ¿no? Que podamos decir, pues es que yo practico la oración desde hace X años. La realidad es de que para nosotros poner en práctica la verdadera oración, pues podemos pasar prácticamente encarnaciones y reencarnaciones completas y todavía no tener el dominio de la oración. Porque en el momento que nosotros empezamos con ese dominio, ya ni siquiera al 100%, simple y sencillamente cuando ya verdaderamente empezamos, pues nuestra vida se ve cambiada porque tenemos la guía de Dios. La oración es para comunicarnos con Dios. Las religiones actualmente ocupan ese pretexto, ¿verdad? De decir, pues yo te voy a entregar lo que Dios dice. Y entonces esos intermediarios son los que nos van dictando cómo es que le agrada a Dios que nos comportemos, cómo es que le agrada a Dios que llevemos a cabo nuestros actos, nuestra vida. Y entonces nosotros no terminamos de hablar, de comunicarnos, de verdaderamente tener una conexión con Dios. Entonces es importante, como primer paso, identificar que si bien no hay que renunciar a todos esos intermediarios, hay que estar conscientes de que hay intermediarios y que si bien podemos aprender de ellos, lo ideal es empezar nosotros a desarrollar una independencia para buscar a Dios. No estamos diciendo que ya no vamos a necesitar de nadie para comunicarnos con Dios, ¿verdad? Pero sí que tenemos que esforzarnos en tener esa comunicación directa con nuestro Padre. Ese es el primer paso. Y habrá muchos hermanos incluso que puedan llegar a oponerse a este primer paso. En ciertas religiones se les dice, no, pues no te juntes con tales personas porque te van a mentir, te van a confundir y te vas a perder. ¿Por qué? Porque estás buscando a Dios por tu cuenta. Si, en realidad lo que existe detrás de ese mensaje es, si no estás bajo mi mando, no puedes encontrar a Dios. Es una mentira que se le entrega a la humanidad constantemente de diferentes formas, ¿verdad?
Lo importante aquí es que nosotros debemos de aprender a encontrar a Dios por nuestros propios medios, con nuestro esfuerzo, por medio de nuestra sensibilidad. Nuestro Padre está al alcance de nosotros de forma directa. Podemos nosotros encontrarlo. Si nosotros tomamos esa decisión, vamos a poder encontrar a Dios en nuestras oraciones, con nuestros actos, en nuestra vida en general. Se me olvida usuario de psicología con Concordia, siempre, ya me lo has repetido 2, 3 veces y se me olvida, hermano, pero bienvenido. Entonces, Samuel, el hermano Samuel ya también se está conectando. Hermano Samuel, bienvenido, muy buenos días. Vamos iniciando, ¿verdad? Entonces, ese es el porqué de nuestro tema del día de hoy. Ganar independencia, principalmente independencia de aquellos hermanos que han creado independencia hacia ellos mismos, que no nos sueltan porque no permiten de forma indirecta que estemos buscando a Dios de forma directa. Voy a leerles algo que estaba preparando, que dice así: nuestro corazón, nuestros sentimientos requieren de purificación, de transformación, de caridad. Para purificar nuestros sentimientos debemos de limpiar nuestra mente de aquella experiencia mundana y pasional, de aquella experiencia que nos atrae, que nos atrapa. Debemos de liberarnos, de soltar nuestras ataduras a este desequilibrio en el mundo. No porque el mundo sea malo en sí, sino porque hemos creado vínculos, deseos, anhelos insanos. Todo anhelo materialista es una cadena. Todo anhelo verdaderamente espiritual es una luz en el camino. Es por ello que nuestra mente se debe de limpiar de todas esas manchas que nos atan. Por nuestro materialismo necesitamos limpiarnos. En ese instante en que nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentimientos están limpios, entonces recordamos cuál es nuestro pedimento. De lo más profundo de nuestros sentimientos brota un pedimento, a lo cual nos hemos de preguntar: ¿qué es lo que estoy pidiendo? Despojados ya del vínculo materialista, ¿qué es lo que pedimos en nuestro corazón, en nuestros sentimientos? Me descubro y descubro a mis hermanos que anhelan la paz. Paz en tan diversas formas. Paz por la cual, paz por la cantidad tan abrumadora de odio, de miedo, de abandono y soledad. Paz por la lucha incierta, por la falta de ruta, de dirección, por la sensación tan grave de verse perdidos. Paz por la lucha de la carne y del espíritu, por las enfermedades. Se anhela desde lo más profundo. Paz por la guerra, por las ansias de poder, que quieren arrebatarnos lo poco que tenemos. Quieren arrebatarnos hasta nuestros pensamientos. ¿Cómo sufre el espíritu cuando no encuentra paz, ni siquiera en su propio pensamiento, y en su corazón se levanta un anhelo de paz? Ahí está un pedimento. También se pide por el progreso. Aquellos que se han dado cuenta de la verdad, que la luz, que el amor está en el progreso, en el crecimiento, en la fortaleza. Tienen el impulso de ir más allá de esta tierra, de ir más allá de su materialidad, y entonces buscar el desarrollo espiritual.
Y ahí está otro pensamiento. También hay pedimentos de intercesión. Cuando en esa lucha por crecer se descubre la vulnerabilidad de nuestros hermanos, porque aquel que busca en su interno y se conoce, descubre la vulnerabilidad en sí mismo. Es capaz de ver la de su prójimo también y se hace una misma. Ve sus carencias y descubre las carencias y sufrimiento en su prójimo. Los espíritus se hacen uno mismo en sus batallas, porque se cuentan la misma historia, pero desde diferentes ojos. Cuando el hombre es consciente de que no solamente lucha él, que jamás está solo, porque existen tantos y tantos hermanos suyos en batallas tan similares a las de él. ¿Cómo puede estar solo aquel que mira como si fuera en un espejo a sus hermanos? Cuán poca sensibilidad ha de tener un ser para no sentir removidos sus sentimientos al mirar los pasos de su pasado reflejados en otros de sus hermanos. ¿Por qué te sientes solo, corazón, si la mirada te descubre a tus hermanos sufriendo lo que tú acabas de superar? Nada más con esa experiencia sería suficiente para ser conscientes de que no estamos solos. Pero el hombre cierra sus ojos, cierra su mirada espiritual al sufrimiento de sus hermanos y orgulloso, ignorante, temeroso, se hunde en la soledad. Si supiera ser consciente y contemplar a todos los de sus hermanos que están viviendo el mismo ciclo, que están experimentando el mismo dolor, sería consciente de que nunca jamás estamos solos. No solamente por el dolor, también por la virtud, el amor, la felicidad. Entonces aquella petición se ha transformado en una intercesión. Del corazón de aquel hombre brota un deseo de paz para sus hermanos. Aquel que intercede sabe de las penas. Algún día descubrió que pidiendo por sus hermanos está pidiendo por él mismo, porque es tanta la gloria de nuestro Padre, que aún emanando ese amor hacia el infinito, ese mismo amor llega hasta él, que pidiendo por los demás se percibe abrazado por la dádiva que el Padre otorga. Tanta abundancia, tanta eternidad, tanto amor, que aquel que pide por los demás, todos los demás son envueltos y son acariciados, tanto que hasta él llegan de regreso todas esas gotas de amor, todos esos rayos de perfección. Quizá la petición más bella es la intercesión. Por eso el hombre tiene que desarrollar sus peticiones desde el pedimento hasta la intercesión. Cada vez más perfecto, cada vez más sensible, cada vez más conectado con su Padre. Aquel que ha logrado la conexión entre el Padre y su ser, ha despertado una alegría, una satisfacción, una fe, una sabiduría, porque ha sentido el toque del amor de Dios por un instante y sabe que no está solo, que no puede ser abandonado, que jamás será traicionado, porque los sentimientos hablan, porque contienen sabiduría infinita, y cuando sientes, sabes, y el que sabe entiende, y el que entiende adora y ama a nuestro Padre. Padre, te damos tantas gracias por permitirnos estos instantes de conexión a tu mundo espiritual, a tu mundo de luz, a tus aguas de consuelo, de purificación, redención, alegría y amor.
sana nuestros cuerpos, nuestro espíritu y nuestra alma. Padre, permítenos conquistar la voluntad, la inteligencia, la sensibilidad para no quebrantarnos al primer golpe, para no quebrantarnos a la primera fuerza que nos doble. Permítenos conquistar esta elevación espiritual y estar cerca de ti. Aliméntanos con el conocimiento, con la sensibilidad, con la voluntad. La oración es como la mano de Dios protegiendo a los niños. La oración es la mano del Padre entrelazada con la mano del Hijo. Con él o con ella el niño no corre peligro. El niño no corre peligro mientras que camina por la senda. Pero, ¿por qué el hombre no camina constantemente en oración? ¿Por qué ha de desarrollar sus virtudes, sus dones y atributos por sí mismo para hacer méritos? Entonces, esta pequeña oración como inicio del tema del día de hoy, hermanos, tiene que ver con la petición y la intercesión. Son los dos primeros pasos que nos van a permitir conquistar la oración. Más allá de la teoría, ¿verdad? Hay que entender en esencia qué significa pedir, saber pedir, qué significa interceder y saber interceder por nuestros hermanos. Si alguien quiere comentar algo, por favor, hermanos, dudas, aportes, adelante, evidencias también es válido. Muy bien. Entonces vamos a continuar con esta parte de la petición y la intercesión. Hace 8 días hablábamos que muchas veces la petición nos lleva a pedir sin profundizar. Y para poder pedir bien, tenemos que irnos a la esencia, pero de nuestros propios sentimientos. Investigar o profundizar qué es lo que está detonando que yo pida en lo material, o qué es lo que está detonando que yo pida en específico eso que estoy pidiendo. Hacemos un ejercicio de meditación, de análisis. No sé, cada quien puede hacerlo de diferentes formas, ¿no? Ya sea podemos cerrar los ojos, podemos estar tranquilos en algún lugar, o mientras que vamos al trabajo, mientras que vamos a algún lugar en específico en el trayecto, pues vamos pensando, ¿por qué le estoy pidiendo esto a nuestro Padre? ¿Qué es lo que verdaderamente quiero? Y acordarnos que somos más espíritu que materia, que en realidad somos espíritu, porque en el momento que nos sentimos carne y más carne, pues no tenemos acceso a lo espiritual. Pero cuando ya somos más espíritu que materia, cuando ya nos sentimos más espíritu de materia, cuando conquistamos ese escalón de entendimiento, entonces empezamos a pedir en lo espiritual. Y ahí es cuando entra esta parte, el por qué. ¿Por qué pedimos lo que pedimos al Padre en nuestras oraciones? Si pedimos por la sanación para un hermano, aún así tenemos que preguntarnos, ¿por qué estoy pidiendo la sanación para este hermano? Y debemos de ser sensibles para percibir qué es lo que estamos sintiendo en nuestros sentimientos, en nuestro simbólico llamado corazón. Y en nuestro corazón podemos encontrar revelaciones muy diversas, cada uno de nosotros, dependiendo de lo que estemos pidiendo. Y podemos decir, bueno, pues yo estoy pidiendo por el dolor de mis hermanos. Pues sí, pero ¿por qué? ¿Por qué estás pidiendo por eso? Y entonces empieza a hablar verdaderamente el Espíritu y empieza a revelarse la verdad de nuestros pedimentos, la verdad de nuestros sentimientos. Al principio, y eso es a cuenta de algo personal que, por ejemplo, me pasó, nos descubrimos siendo egoístas, aunque ustedes no lo crean, pidiendo por sanación, y en el fondo de nuestro corazón hay egoísmo. Si nos preguntáramos, ¿por qué estoy pidiendo por este hermano que se sane? Y si fuéramos sinceros, a veces nos descubriríamos, pues es que lo que quiero es de que mi hermano se dé cuenta que Dios existe. ¿Y por qué estás pidiendo
que Dios existe o que se dé cuenta que Dios existe? Ah, pues para que me crea. ¿Y para qué quieres que te crea? Pues es que yo quiero entregarle la verdad. ¿Y por qué quieres entregar la verdad? Y si fuéramos sinceros, a veces encontraríamos respuestas como, pues porque quiero tener la razón, porque quiero estar seguro de que Dios está conmigo. Y entonces ahí en esos análisis cuando nos damos cuenta que esas respuestas son y están basadas en el egoísmo. Pero solamente vamos a descubrir ese egoísmo si somos sinceros con nosotros mismos. Si no somos sinceros, nos vamos a autoengañar. Si no somos sinceros, vamos a entregar una respuesta que no es la real, porque no está viniendo la respuesta desde nuestro corazón, desde nuestros sentimientos, sino proviene de otro lado. Y no vamos a descubrir todo eso que nos oculta, que nos entierra cada vez más en la oscuridad. Para poder llegar a hacer ese ejercicio de contestarnos esas preguntas sinceramente, necesitamos humildad. Ah, ok, sí es cierto, perdón, muy buen día, ahorita no había, no me acordaba, ¿verdad? Cindy, buenos días, bienvenida. Hola, muy buenos días a todos. Bienvenida, Cindy. Gracias. Este, entonces, hemos de hacer ese ejercicio con verdadera humildad, de profundizar en nuestros sentimientos y contestar con absoluta certeza de no estar diciéndonos y autoengañándonos, para saber el por qué estamos haciendo las cosas, por qué estamos pidiéndole a Dios lo que le estamos pidiendo, y irnos a lo profundo de nuestro espíritu y contestar por qué estoy pidiendo esto. Hace 8 días hablábamos del ejemplo del dinero, ¿verdad? Padre, te pido por dinero. Bueno, pero ¿por qué pides dinero? Bueno, por seguridad. ¿Pero por qué pides seguridad? Pues porque quiero el bien de mis hijos. Pero ¿por qué quieres el bien de tus hijos? Y así nos vamos a lo profundo, a lo profundo, a lo profundo, hasta llegar a la esencia del sentimiento que verdaderamente está detonando en nuestra oración. Es un ejercicio complicado porque va a requerir de un autoconocimiento. Este ejercicio va a requerir de autoconocimiento, de sensibilidad, de humildad, de muchos aspectos, incluso hasta virtudes, que necesitamos empezar a desarrollar ya. Porque si nosotros descubrimos que nos autoengañamos, pues vamos a llegar a un punto en el que no vamos a poder profundizar y no vamos a poder responder qué es lo que me motiva a mí a pedir eso a nuestro Padre, ¿verdad? Conforme nosotros descubramos más profundo qué es lo que nos está motivando, va a ser más fácil comunicarnos con Dios y con nuestro Padre. Porque también vamos a poderle pedir lo que verdaderamente necesitamos. Verdaderamente lo que necesitamos es en lo espiritual. Podemos pedirle fe, podemos pedirle fuerza en cuestión de voluntad, podemos pedirle que vayamos siendo más sensibles, etcétera, etcétera. O sea, aspectos tan elementales, tan básicos, pero que si estamos materializados, no vamos a pedir. Eso no lo vamos a pedir. ¿Por qué? Porque aún estamos cerrados, aún tenemos esas cadenas que nos atan a lo material y seguimos pidiendo en lo material. Entonces es sumamente importante hacer este ejercicio de pedir, pero pedir con el espíritu y profundizar en todo lo que estamos pidiendo para aprender a conocernos a nosotros mismos, conocer lo que nos motiva, conocer lo que nos arrastra en cuestiones materiales. Y una vez que identifiquemos, bueno, pues es que yo soy egoísta y por eso estoy pidiendo esto, pues dejar de hacerlo, ¿verdad? En el momento que descubrimos aspectos que son insanos, dejar de hacerlos y dejar de pedir por ellos, ¿no? Al contrario, irnos a la parte contraria. Bueno, si ya me descubrí que soy egoísta, pues pedir en mis oraciones, Padre, permíteme no ser tan egoísta.
Esa es realmente la esencia de lo que en realidad necesito, ¿verdad? Por ahí nuestro hermano Rafael, creo que hace 8 días, nos hacía el recordatorio de decir la oración más bella, la más perfecta es cuando nosotros le pedimos al Padre que sea Él quien nos entregue lo que sea su voluntad, porque a través de ese pedimento y cuando lo aceptamos, es que vamos a recibir lo más elevado y lo más bello. Y así es, ¿verdad? O sea, definitivamente así es. Pero ¿cuánto desarrollo se requiere en nosotros para que esas palabras sean reales en nuestros sentimientos? ¿Cuánto desarrollo espiritual requerimos para que cuando nosotros expresemos esas palabras de Padre, hágase tu voluntad y no la mía, eso sea cierto no en las palabras, sino en nuestros sentimientos, en lo más profundo de nuestros sentimientos? Ese es un proceso largo que pues bueno, vamos a tratar de explicar, ¿verdad? Aquí en estos días y esperemos que con el entendimiento claro de ya todo esto, pues en algún momento podamos tener acceso cada vez más a este desarrollo espiritual. Enrique, muy buenos días, bienvenido. Nuevamente dudas, alguna participación, adelante. Estamos ahorita en lo que es el pedimento, saber pedir, cómo irnos a la esencia del pedimento, ¿verdad? Si nosotros aprendemos a pedir, va a cambiar muchísimo nuestra vida nada más aprendiendo a pedir en lo espiritual, aprendiendo a pedir en nuestras oraciones. Muy bien. Entonces, sigo, ¿verdad? Con este tema. Recuerden que si tienen alguna participación y pregunta, por favor, adelante. Nos ayuda muchísimo que participen. Nos van dando la pauta para lo que es importante, para hacer pausas, para entregar más a detalle algún punto en específico, que si no se hace la pausa, pues nos seguimos de lleno y tocamos los temas muy superficialmente. Muy bien. Entonces, estamos en esta parte en la que tenemos que aprender a pedir. Tenemos que aprender a conocernos a nosotros mismos para saber por qué estamos pidiendo lo que pedimos. Y eventualmente el objetivo, pues, es aprender a aceptar y a conocer lo suficientemente a nuestro Padre como para confiar y tener la fe en Él, de que lo que Él nos entrega va a ser lo más perfecto, ¿verdad? Y poder decir en nuestro espíritu, Padre, hágase la voluntad tuya y no la mía. Ese es como el objetivo final, ¿verdad? Ya cuando hemos superado mucho en cuestión de conocimiento, el poder decir esas palabras, pero sentidas, refleja en nosotros mismos un avance espiritual amplio, algo que no se logra de la noche a la mañana, porque lo podemos decir de palabra y de boca, pero en los sentimientos, decirlo con el corazón es otra historia. Hermana Mercedes, por favor, adelante. Adelante, adelante, hermana Mercedes. Ya sí, la escuchamos. Sí, la escuchamos. Entonces permítame, voy a desconectarme, espérenme un momento. Permítame, hermana Mercedes, por favor. ¿Ya me escuchó, hermanos? Ya, hermana Mercedes, ya. Y es que también el grabador de audio también no la escuchaba, o sea, aquí en la computadora no la escuchaba. Entonces, por eso sí, los desconecté. Los desconectamos. Gracias, perdón. Por favor, sí, hermana. Dice, es necesario que comprendáis vuestra misión para que podáis desempeñarla como es debido. Pensad que cuando sentís profundamente el dolor de un semejante y haciéndolo vuestro, me lo presentáis en una oración. Os convertís en el verdadero intercesor
e intermediario entre Dios y vuestros hermanos. Al que ha de vivir y al que ha de morir para el mundo, los pondré a vuestro paso, porque sabréis despertar el anhelo de regeneración en el que va a reanudar su jornada en la tierra. Y al que va a partir al valle espiritual, le podréis señalar el camino que llevará a la luz. Os he dado dones para que los utilices en bien de vuestros hermanos y en bien propio, mas no para que los ocultéis por temor al mundo, tampoco para que los mostréis y hasta hagáis ostentación de ellos. Practicad la caridad de tal manera que los ignorantes, los menesterosos y los inocentes lleguen a desear poseer vuestros dones en un anhelo de servir también a sus semejantes. Entonces les doctrinaréis y les revelaréis que cada criatura lleva dones del Espíritu Divino. Sobre estos guías que miráis, que son hermanos vuestros, se levanta Elías, iluminado e inspirado vuestro espíritu. Y María, vuestra divina madre, también representa a sus criaturas y las acerca a mí, para que haya siempre comunión entre el Padre y el Hijo. Es María vuestra constante intercesora. Ante ella todos sois pequeños y tiernos niños, y como derrama su llanto cuando los hijos muy amados pecan. Hasta ahí, hermanitos, para no saturar el tiempo, y pues aquí vemos que realmente sí nosotros podemos interceder por algunos hermanos que pues todavía no tienen, pues vamos a decir, esa conciencia de saber que ellos también pueden hacerlo, que ellos también pueden interceder por cualquier hermano con el amor, con el corazón y con el sentimiento de pedirle al Padre: Padre, intercede por este de mi hermano, derrama sobre él tu bálsamo de sanación según sea tu voluntad. Esa es mi participación. Gracias, hermanitos. Muchas gracias, hermana Mercedes. Hermano don Rafa, buenos días, bienvenido. ¿Quién me falta de saludar? ¿Quién se ha conectado más? Es que ahorita estamos revueltos los de la mañana con los de un poquito más tarde, ¿verdad? Pero bienvenidos todos otra vez. Ya había saludado a Enrique, ya. Buenos días, Enrique. Muy bien, entonces ahorita estamos sobre el tema de la petición y la intercesión, ¿verdad? Comentábamos que hay que saber pedir, hay que profundizar y conocernos para darnos cuenta si verdaderamente estamos pidiendo desde el Espíritu. El ideal de la petición, pues, es el Padre, hágase en ti, perdón, Padre, hágase en mí tu voluntad y no la mía. Cuando logramos ese objetivo, pues es porque ya hemos alcanzado un desarrollo espiritual enorme, ¿verdad? Pero no solamente es en palabra, es verdaderamente en sentimiento. Entonces ahí descubrimos que por un lado están los sentimientos, por otro lo que decimos. Nosotros podemos decir muchas cosas, pero nuestro corazón sentir o nuestros sentimientos expresar algo completamente diferente. Eso debe de quedarnos bastante claro, porque a partir del entendimiento de este detalle es que debemos de empezar a abandonar todo lo que no nos sirve dentro de la oración a como la hemos venido practicando hasta el día de hoy. Si lo que más importa son los sentimientos, eso quiere decir que lo ideal es dejar de lado las palabras materiales. Eso que nos aprendemos de memoria, de párrafos, versos, etcétera, no tiene que ver realmente con nuestros sentimientos. Entonces, si nosotros aprendemos una letanía, o si nosotros aprendemos una llamada oración de memoria, eso no va a remover nuestros sentimientos. Ahora, si eso en la actualidad nos ha ayudado como una muletilla, y si nuestros sentimientos, gracias a eso, nos ayuda a orar, nos ayuda a percibir, pues entonces
pudiéramos seguir ocupándolo, ¿no? Pero lo ideal es deshacernos de todo eso que no necesitamos. ¿Por qué? Porque en el momento en que nos deshacemos de lo que no necesitamos, ponemos mayor atención en lo que es importante. Esto es como un cuarto y nuestra tarea, ¿verdad? Nosotros tenemos la tarea, pero si está prendida la televisión, está prendido el radio, está abierta la ventana, hace ruido en la calle, entre más distractores tengamos en nuestro cuarto, más difícil va a ser hacer nuestra tarea. Lo mismo pasa en la oración. Entre mayores aspectos materializados estemos ocupando, más fácil va a ser que desvirtuemos y que nos vayamos por otro lado y que no nos enfoquemos en lo que realmente es importante. En el caso de la oración, uno de los elementos más importantes son los sentimientos. Si nosotros nos aprendemos algún texto y lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos, estamos poniendo nuestra atención en ese texto, en esas palabras, en el lenguaje humano, pero no estamos poniendo atención en nuestros sentimientos. Cuando ya no tenemos palabra alguna que mencionar con nuestros labios, ni con nuestra mente, ¿qué hacemos? Pues lo único que nos queda es enfocarnos a nuestros sentimientos. ¿Por qué? Porque ya estamos libres de toda esa materialidad. De ahí la invitación a que empecemos a ver la oración desde esa perspectiva más limpia, desde una perspectiva en la cual abandonemos la materialización de lo espiritual y empecemos cada vez más en nuestras prácticas a llevar a cabo este ejercicio, pero de una forma más pura, específicamente haciendo caso de nuestros sentimientos. Entonces, cuando nosotros hacemos nuestro ejercicio de oración, pues por un lado podemos renunciar a las palabras, a lo que estamos hablando, a las posiciones, incluso podemos renunciar a los lugares, ¿verdad? Para nosotros estar practicando no solamente en un solo lugar, sino en diferentes lugares, porque sabemos que podemos hacer oración mientras que vamos al trabajo, mientras que estamos en una reunión, podemos orar mientras que comemos, etcétera. En cualquier situación, nosotros tenemos que ir desarrollando la capacidad de hacer oración. Y en este caso, también desarrollando la capacidad de ser sensibles a nuestros propios sentimientos. Entonces, ese primer punto de petición tiene que ver con pedir a Dios, pero conectados con nuestros sentimientos, conectados siendo claros en qué es lo que estamos sintiendo a la hora de pedir. Podemos visualizar lo que estamos pidiendo, pero más que visualizarlo, lo importante es sentirlo. Eso que pido, ¿cómo se siente? Y para eso necesitamos hacer muchos ejercicios, ¿verdad? De poner atención, cada que voy a hacer una petición a nuestro Padre, ¿qué estoy sintiendo? Y analizar cómo sentimos. Si pido por nuestros hermanos que están en desgracia, ¿cómo me estoy sintiendo respecto a ese tema? ¿Qué es lo que estoy sintiendo para poder pedirle a Dios? Si pido por mayor voluntad, por mayor paz, etcétera, por cualquier situación que estemos pidiendo, debemos de aprender a expresarlo a través de nuestros sentimientos. Si nosotros ponemos mayor atención a esos sentimientos, nuestra petición cada vez va a ir desarrollándose más y va a ser cada vez más perfecta. Entonces, hasta aquí igual comentarios, dudas. Acuérdense que es importante que nos participen. Muy bien. Ana Blanca no se conectó. Muy bien. Adelante, hermano Jorge, porque ando con la garganta que me está. Adelante, hermano. Buen día Sí, para hermano. todos. ¿Sí me escuchan? Ya se escucha bien. Ahora no puedo bajar la manita. Ahí sí la puede usted bajar, ¿no? ¿Quién sabe por qué no me responde mi celular? Mi cacharrito. Bueno, un buen día para todos los que recién ingresaron. Bendecido domingo. Los que ya estamos desde la mañana, pues ya continuamos aquí en este tema, otro tema que es importante.
comprender en sí lo que es la doctrina, la evolución de la misma, de lo que el Verbo divino fue entregando a través de los 66 años de manifestación, a través del entendimiento humano, la explicación de lo que es la oración. Entre ello, pues viene varios factores que se van comprendiendo de ella, desde la guía que nos entrega nuestro Padre a través de sus múltiples lecciones, que la manera en la cual el ser humano hacía sus oraciones, más que oraciones, rezos, a través de escritos hechos por otros, hecho con la palabra, a través de la voz de nuestros propios labios, que esa no era la manera adecuada, correcta. Viene a explicar también que es la parte fundamental de la doctrina de su reiterada invitación a hacer la oración verdadera, que es la oración espiritual. Y que esa oración espiritual pues no tiene palabra humana, no hay manera de expresarla con palabras, sino a través de nuestros propios sentimientos, a través de nuestros sanos y adecuadas direcciones que le debemos de dar a esa oración, porque hay varios tipos de oraciones también en lo solicitado. Porque hay oraciones que realizamos y que no sabemos lo que estamos pidiendo. Nos enseña a saber pedir. Y también nos enseña que hay peticiones que hacemos que nosotros mismos las podemos llevar a la realización. Hay otras que no las podemos llevar a la realización por nuestra ignorancia o por nuestra incapacidad de llevar a cabo aquello que no debemos hacer por nosotros mismos. Que estamos impedidos porque no lo podemos nosotros, no hemos tenido la capacidad para desarrollar esas virtudes y manifestar esas virtudes y desarrollar los dones, por lo cual pues estamos incapacitados por nosotros mismos. No hemos logrado ese desarrollo. Entonces le pedimos al Padre interceda o pedimos a las huestes espirituales de luz, etcétera. Entonces debemos comprender y ir identificando qué es aquello que está fuera de nuestras manos, que no hemos podido nosotros llevar a cabo por nuestros hermanos, para ser nosotros los mediadores, para que seamos nosotros los que llevemos a cabo lo que en otro tiempo pedíamos al Padre, ya sabiendo que nosotros podemos ser ese vehículo de conducción hacia esa realización que estamos pidiendo para nuestros hermanos. Ser parte de ello y no estar pidiéndole al Padre lo que podemos hacer por nosotros mismos. Aquello que no podamos hacerlo, pues entonces sí podemos pedirle al Padre la intervención de Él, de las huestes espirituales de luz o de espíritus afines a nosotros de buena voluntad, hermanos nuestros que en otro tiempo encarnados fueron o reencarnados fueron nuestros padres, si es que ya desencarnaron, hermanos, amigos, cualquier tipo de espíritu que es afín a nosotros y que nos aman y que se convierten en esos protectores nuestros que están siempre atentos a ayudarnos en nuestras vicisitudes, ¿no? Entonces son varias fases de esa oración. Ya sabemos que los rezos no son adecuados, las oraciones que se daban en los recintos también que fueron introducidas por el hombre mismo y que no deja, por cierto, de ser bellas, ¿no? Pero ya dentro del estudio sabemos que eso ya, para nosotros que ya estemos dando el paso a la espiritualidad, pues ya eso queda atrás y que ciertamente pues los que todavía no lo comprendan o todavía necesiten de ello, pues lo van a llevar a cabo y está correcto, está bien, es su evolución, es su grado evolutivo y es correcto. En el sentido de comprensión, ¿no? No que esté bien, sino que es su grado evolutivo y se comprende. Entonces, por ello es importante que comprendamos esas fases, que vayamos viendo cómo fue evolucionando la doctrina en el adoctrinamiento hacia los adoctrinados
y que vayamos nosotros identificándonos en el tiempo en el cual estamos nosotros y qué es lo que ya debemos dejar atrás y qué es lo que debemos de practicar que todavía no lo hemos practicado. Ir perfeccionando aquello que ya estamos haciendo, que ya lo estamos llevando a la realización y que vemos los frutos que se van resultando de ello. Y que es aquello que todavía no hemos logrado nosotros llevar a cabo para seguirlo no tratando, sino seguir practicándolo. Y lo que no, pues sí, solicitar al Padre Celestial, a las huestes espirituales de luz, que en su infinito amor puedan intervenir si es que eso es dado y si es posible que se lleve a la realización ese prodigio, porque sabemos que no todo está también concedido por varios factores, porque a veces tenemos que experimentar aquello que estamos atravesando para comprender una lección. A veces creemos que estamos pidiendo algo bueno para nuestro hermano y lo que estamos haciendo es interviniendo en su propio avance espiritual. Lecciones que tiene que aprender, que tienen que acontecer para que comprenda lo que esa lección le va a dejar de experiencia, ¿no? Y nosotros en nuestra ignorancia pues estamos queriendo intervenir en algo que en lugar de hacerle un bien le va a hacer un mal, ¿no? Entonces debemos de aprender todo ello, es a través de la meditación, a través de la comprensión de lo que está aconteciendo y pues que de alguna otra manera no sea tan amargo a lo mejor ciertas situaciones que lleguemos a pasar o que lleguen a pasar a alguno de nuestros hermanos, ¿no? Cedo el micrófono, muchas gracias. Gracias, hermano Jorge. Entonces, cuando nosotros pedimos, ¿verdad? Como dice ahorita nuestro hermano, nos explica nuestro hermano Jorge Pacheco, a veces pedimos, pero pedimos sin saber cuál es el resultado. Y interferimos, como bien nos explica. Por eso es tan importante pedir en la esencia, no puede pedir en lo material. Nosotros podemos pedir, incluso eso existen varias parábolas que nos explica esa parte. Podemos pedir, por ejemplo, que sane una persona. Pedimos, Padre, por favor, que sane tal persona. Y resulta ser que el pedir que sane, en lugar de ayudar a ese hermano, va a perjudicarlo gravemente. Porque a lo mejor su camino de más luz era el desencarnar. Y nosotros nos aferramos a que sane, no a que desencarne. No sabemos nosotros por nuestra ignorancia cuál es el mejor camino. Entonces nos aferramos a que ocurran unos sucesos en específico de tal manera, y lo que hacemos es que en lugar de ayudar estamos estorbando. ¿Por qué? Porque en nuestro afán de supuestamente querer ayudar, pues pedimos algo material, pedimos muy en específico, sin darnos cuenta que ese camino en realidad lo que va a traer es mayor sufrimiento. Y ahí están algunas parábolas, ¿no? La parábola está en la cual el padre pide por la vida de su hijo, por su existencia, se le entrega, ¿no?, esa dádiva de que no muera, y resulta que el hijo empieza a cometer atrocidades. Y entonces el padre al final de la parábola le explica que hay que saber pedir, no hay que pedir en lo material. Muchas veces lo que nosotros consideramos que es una desgracia, en realidad es algo que nos está ayudando. Muchas veces nosotros pensamos que algo que nos está ocurriendo, pues nos está haciendo mucho daño y mucho sufrimiento, sin darnos cuenta y sin saber que en realidad nos está apartando un mal mayor. Esa lección que nosotros consideramos que es un sufrimiento, en realidad nos está apartando de un sufrimiento aún mayor del futuro. Entonces tenemos que aprender a aceptar, tenemos que aprender a confiar en nuestro Padre. Obviamente que para llegar a ese punto, pues necesitamos todo un proceso, ¿verdad? Primero de conocernos a nosotros mismos, conocer cuál es lo que realmente a mí me invita a pedir. Otro punto que comentaba ahorita nuestro hermano Jorge es sobre cuando nosotros hacemos esas peticiones, pero en realidad nuestros deseos
no son lo suficientemente honestos como para nosotros hacer las cosas. Hay ejemplos, ¿no? Clásicos. Por ejemplo, oye, padre, te pido por mi hermano porque está pasando por dificultades muy fuertes de dinero. Hacemos la oración y si nos fuéramos a lo profundo de los sentimientos, ese deseo de desearle que nuestro hermano no sufra por el dinero no es tan fuerte. De hecho, ni siquiera existe el deseo. Porque si verdaderamente tuviéramos ese deseo de ayudarle, nosotros agarraríamos de nuestra bolsa y entregaríamos. Pero no tenemos el deseo tan fuerte como para hacer ese, entre comillas, sacrificio, ¿verdad? Nos pesa. Y entonces en realidad no existe dicho deseo. En realidad solamente lo estamos diciendo de dientes para afuera, estamos pidiendo de dientes para afuera. Pero hay muchas cosas que podemos hacer cuando oramos, cuando pedimos, y que no las hacemos, porque esperamos que Dios sea el que lo haga, porque en realidad no queremos hacerlo. Si verdaderamente existiera ese afán, ese deseo de nosotros ayudar, muchas veces agarraríamos y lo hiciéramos en inmediato, ¿verdad? Tomaríamos cartas en el asunto, expresaríamos en lo material lo que le estamos pidiendo a Dios. Entonces, también esa es una parte de reconocernos a nosotros mismos, si verdaderamente nuestros deseos están alineados a lo que estamos diciendo, a lo que estamos pidiendo, a nuestras peticiones. Hermana Blanca, por favor, adelante. Buenos días a todos, hermanos. Pues yo quería compartir, ¿verdad? Que un momento en que yo sí sentí necesario pedirle a nuestro Padre que pues Él decidiera, ¿verdad? Y que se hiciera su voluntad fue cuando mi mamá ya estaba muy grave. Entonces, pues no podemos ser egoístas, ¿no? En tener a alguien viviendo ese sufrimiento. Y pues sí, fue el momento en que yo, la verdad, sí sentí que era necesario pedirle que, pues, él hiciera su voluntad, porque, pues, no podemos retener a la persona, aunque nosotros los sientamos, ¿verdad? Sientamos esa necesidad de a lo mejor tenerla y verla y no, que no nos falte, pero también no podemos ser egoístas y tener a una persona así que está viviendo ese sufrimiento. Y fue en un momento que sí, yo pues le pedí, ¿verdad? A Dios con el corazón que pues se hiciera su voluntad mejor, porque era lo mejor que podía yo hacer en ese momento. Es todo, hermanos, gracias. Gracias, hermana Blanca. Y en esos casos de las personas que desencarnan, de nuestros familiares, de los seres amados, ocurre mucho ese autoengaño a veces, ¿verdad? Que nosotros tenemos de que pedimos por ellos y a veces hasta lloramos y nos sentimos inconsolados, pero si hiciéramos un análisis profundo de qué es lo que estamos sintiendo y nos preguntáramos, ¿por qué lloras? ¿Por qué sufres? ¿Es realmente por esa persona que acaba de tener un accidente o por esa persona que está por desencarnar o que desencarnó? ¿Realmente estás llorando por ella o estás llorando por ti? Y muchas veces nos vamos a descubrir que el llanto no es por la persona que se va. El llanto muchas veces es por nuestra pérdida, lo que perdimos nosotros, la oportunidad de nosotros obtener lo que nos daban. Y entonces ahí descubrimos que no pedimos por la persona, en realidad estamos llorando por nosotros mismos, porque perdimos algo, porque ya no vamos a tener lo que antes teníamos. Y entonces ahí vamos descubriendo, ¿verdad? Que esas peticiones que originalmente parecían nobles, buenas, pues en realidad estaban basadas en un tanto de egoísmo, en parte de materialidad. Y eso pasa mucho en las pérdidas con nuestros hermanos cuando desencarnan. Pero bueno, adelante, hermana Mercedes. Sí, hermano, entonces, cuando nosotros pedimos por alguien o intercedimos por alguien para pedir por su salud o porque se le resuelva un problema, pues yo creo que
también podemos tener esa conciencia de decir, Padre, yo pido por este de mi hermano o este de mi hermana, pero hágase según tu voluntad, ¿no? O sea, sí podemos hacerlo de esa manera, porque obviamente cada quien traemos que pagar nuestras, pues más que nada restituir nuestra vida aquí, pero podemos interceder por ellas haciendo el pedimento, como dijo mi hermana, ¿no? Hágase, Padre, tu voluntad. Yo te pido por ella, pero hágase según tu voluntad. Yo creo que eso lo podemos hacer, ¿no, hermano Oscar? Sí, exactamente. Ese es el ideal. O sea, eventualmente vamos en nuestro desarrollo de aprender a orar. Empezamos con nuestras peticiones y van avanzando en cuestión de desarrollo, en cuestión de elevación. Y cuando estamos en un punto intermedio, pues ese es el punto intermedio de decir, bueno, yo pido por esto, pero también, Padre, si tu voluntad es otra, pues que se haga esa voluntad. Y conforme vamos avanzando todavía más, vamos confiando más en lo que nuestro Padre nos pueda entregar. Va a llegar un punto en el que solamente y exclusivamente vamos a pedir que se haga la voluntad de Dios. Pero mientras en ese trayecto, en ese camino, pues vamos avanzando poco a poco, ¿no? No, ese es un proceso, no es de que de la noche a la mañana ya vamos a agarrar y decir, Padre, que se haga tu voluntad. Fuera el ideal, pero la realidad es de que nuestros sentimientos no alcanzamos a llegar a ese nivel. Podemos decirlo de labios para afuera, cualquiera lo dice, pero sentirlo realmente, eso está complicado, ¿no? Es un proceso. Y hay que ir trabajando. Adelante, hermano Mercedes. Sí, hermano, es que precisamente es eso, ¿no? O sea, el que nosotros realmente con una oración vamos a pedir por ciertos hermanos, pero porque lo sentimos de verdad, o sea, no porque decimos nada más, ay, hermano, pues le pido por este padre para que se alivie o para que se le resuelva su problema o no. O sea, si yo voy a pedir por alguien, es porque en verdad yo lo siento en mi corazón. En verdad yo tengo ese sentimiento de interceder por esa persona, porque a veces ellos están tan ensimismados en su dolor o en su pérdida o en ciertas vicisitudes que tienen y ellos no alcanzan a tener esa conciencia de pedirle al Padre y de saber que el Padre nos puede dar pues su caridad. Entonces ahí es donde uno dice, digo, yo no soy santa, ¿verdad, hermanito? Yo también apenas estoy aprendiendo. Pero si lo voy a hacer es porque en verdad lo siento. Si no, pues ni caso tendría gastar mi tiempo y mi saliva y mi pensamiento. Entonces creo que sí es bien importante realmente sentir por quién estoy pidiendo. Y como usted dice, es el dolor de la pérdida que yo he tenido, es lo que estoy llorando. Pero cuando alcanzamos un cierto nivel, yo no digo que soy lo máximo, pero cuando alcanzamos un cierto nivel, un poquito más allá de nuestros otros hermanos, sabemos que ese hermano pasó a una mejor vida. Y ya no es tanto el dolor, sino que decimos, él ya está, él ya restituyó, ya vino y ahorita va a volver a otra vida y solamente el Padre sabe si retorna o no. Entonces creo que sí es bien importante pedir desde el fondo del corazón, con el consentimiento por los demás, porque si no, pues no tendría caso, hermanitos. Muchas gracias. Gracias, hermana Mercedes. Sí, efectivamente, o sea, al final es que tenemos que ser honestos con nosotros mismos, ¿verdad? La honestidad de nuestros sentimientos, aprender también a tener ese contacto con nuestros propios sentimientos, a poder percibir nuestros propios sentimientos. Ese es un proceso que también pues es laborioso, es complicado, pero que es sumamente importante para desarrollar la verdadera oración espiritual. Si esos sentimientos nosotros los vamos aprendiendo en cuestión de saber qué significa, qué es lo que realmente estoy sintiendo, si verdaderamente tengo ese afán y deseo, ese pedimento, esa petición honesta hacia el Padre, ya nosotros vamos a ir identificando si es cierto o no, ¿verdad? Ahorita lo importante es de que si nosotros venimos de una práctica de hacer la llamada oración,
o mal llamada oración materialista, identifiquemos todo eso que hasta el día de hoy lo hemos practicado y lo eliminemos. Por ejemplo, ahorita lo que nos comentaba nuestra hermana Mercedes, todas esas peticiones que no son sentidas, pues ya mejor, ¿para qué las hacemos si en realidad no estamos haciendo nada? Ya todo eso a eliminarlo. Definitivamente ni siquiera lo llamemos oración. Un ejercicio, un intento de orar, sí, pero no alcanzamos a orar. Apenas y ni siquiera estamos aprendiendo todavía a pedir, todavía no hacemos nuestra petición. El primer paso que es tan importante de pedir nos está fallando. Entonces es tan importante alcanzar a conquistar este primer paso. Fíjense cómo, siendo el primer paso, aún aquí tenemos ya enfrente de nosotros un reto importantísimo. Siendo el primer paso la petición, ya de entrada tenemos una tarea amplia de práctica, de desarrollo, de constantemente estar haciendo un trabajo para nosotros saber pedir y hacerlo de forma correcta. Adelante, Enrique, por favor. Muy buenos días a todos. Mira, estaba oyendo la plática de que entré y creo que se me viene a la cabeza algo bien importante, que generalmente, no digo que todos nosotros, estamos huyendo del dolor. Estamos huyendo del dolor y de lo que nos causa, sí, sobre todo dolor. Entonces, casi siempre las peticiones son para alejarme de algo que me duele. Y pues ahora me queda claro a través de la lectura del Tercer Testamento que muchas veces el dolor es lo que nos está trayendo purificación. Dolor en sus distintas fases, pues ya sea enfermedad, pérdidas, divorcios, bancarrota, siempre le estamos huyendo al dolor. Y siempre nuestras peticiones, se va a oír feo, pero soy radical, son de gente cobarde, que quiere huir el dolor, cuando yo lo labré ese dolor, yo sembré las semillas de dolor y ahora le digo, apártame el dolor. En vez de decir, Padre, pues si con este dolor me estoy purificando, hágase tu voluntad. Si con este dolor voy a entender la lección que a la postre me va a funcionar y voy a salir adelante en los asuntos del mundo, etcétera. No sé si me explico, pues, que hemos siempre pidiendo cosas porque queremos estar cómodos, vaya. Y sabemos que para purificarnos, pues, comodidad. Y eso es por un lado, ¿no? Que nos dé fuerzas para soportarlo, porque Se está perdiendo el audio, hermano. por, No, creo que te perdimos. bueno, Ya se escuchó. Es que se había perdido el audio. A ver nuevamente si nos hablas, porque creo que ya no. ¿Los demás sí escuchan a Enrique o también se perdió el sonido? No, no lo escucho. No, Enrique, sí se perdió la conexión. a ver, ahora sí, Ah, otra ahí vez ya. ya no. Ya. Allá, ok, espero que sí. Bueno, entonces sí que quisiera pues ser claro en que el dolor nos va a purificar, como muchos dicen, el dolor es la piedra de toque ¿cómo se llama? El progreso espiritual, porque el dolor nos va a llevar a hacer las cosas incómodas, pero que van a ser parte de un trabajo espiritual. Si yo estoy enfermo, digamos, porque como demasiado y espiritualmente no tengo la capacidad de no comer, pero me encuentro una pastilla, me tomo la pastilla y sigo tragando como cochi, entonces ahí no hay ningún trabajo espiritual. Sencillamente estoy haciendo la voluntad de mi cuerpo, no mi voluntad, porque yo soy tres personas. La voluntad de mi cuerpo y tal vez de mi ego, pero no de mi espíritu.
pero no hay ningún trabajo espiritual. Entonces, hay que saber que no hay que alejarnos del dolor porque es lo que nos purifica, es lo que nos da crecimiento espiritual, etcétera. Entonces, a la hora de pedir, ¿no? El otro punto es que siempre decimos, pero que se haga la voluntad de Dios. Y de veras debemos, creo, o les recomiendo, meditar en eso. ¿De veras la voluntad de Dios siempre es que estemos mal? Y la verdad es que no. La verdad es que, en mi opinión, la voluntad de Dios es que siempre estemos lo más puros posibles y lo más cerca a Él posible. Pero como ya sembramos, ya sembramos semillas de dolor, de enfermedad, de divorcios, etcétera, pues los tenemos que resarcir. Y es a través precisamente del dolor. Entonces, cuando decimos la voluntad de Dios, parece que decimos, es que ya quiero que mi madre se muera, es que ya quiero que la persona esta padezca, o sea, como si la voluntad de Dios fuera algo feo. Pero eso, yo me he dado cuenta, pues, que es como mi alma, la que dice, hágase tu voluntad sabiendo lo que he hecho. Ya estoy esperando el guamazo de Dios, pero Dios no da guamazos, sencillamente yo los crié, yo los generé y yo los tengo que pagar. Entonces, para mí la voluntad de Dios es lo máximo. Y a la hora de las peticiones, pues, no sé, a mí me ha funcionado que yo no le pido sánalo, sácalo de la cárcel, sácalo de la bancarrota, ayúdalo en su... Yo lo que les digo, Padre, toda tu luz para tal persona, porque en su luz viene todo, viene todo. Posiblemente una enfermedad bien fuerte venga en su luz, que lo va a hacer cambiar y lo va a hacer perfeccionarse y lo va a hacer tal vez una persona mejor, porque la voluntad de Dios es lo mejor que nos pueda pasar, aunque en ocasiones se disfrace de enfermedad, de pobreza, de accidentes, de pérdidas, etcétera, ¿sí? Entonces, esos tres detallitos, no huirle al dolor, la voluntad de Dios es lo mejor que nos puede pasar y pedir toda su luz para las personas a las cuales yo les quiero hacer un aparente bien, porque como dijiste hace rato, tal vez le diga sana a tal persona, se sana y empieza a hacer un relajo tremendo y hace un caos de su vida, peor que el que cuando estaba ya labrándose a través de la enfermedad. Era eso, gracias. Muchas gracias, Enrique. Sí, o sea, van amarrados prácticamente los puntos, ¿verdad?, que comentábamos. Y sí, efectivamente, hay que saber pedir. Y el saber pedir es aceptar esa voluntad. Lo que nuestro Padre nos está entregando siempre va a ser lo mejor, lo más bello, lo más amoroso, lo más perfecto, con mayor sabiduría. Él siempre está como dispuesto a entregarnos esa parte. Nosotros somos los que no permitimos que se manifieste toda esa perfección, toda esa belleza. Conforme vamos conociendo a nuestro Padre más, conforme vamos teniendo cada vez más fe, es que vamos abriendo como la puerta, ¿verdad? Vamos permitiendo que se manifieste cada vez más ampliamente. Mientras que no, pues vamos a poner trabas. Y como dice Enrique, a veces pareciera que vienen cosas malas, sin darnos cuenta que es lo más perfecto, es lo más bello, pero nuestro miedo es lo que no nos permite percibir toda esa belleza, todo ese amor, toda esa sabiduría. Muchas veces por miedo lo rechazamos. De todo vamos a aprender, de lo bueno y de lo malo, si tenemos esa voluntad, si tenemos esa preparación, si somos lo suficientemente sensibles. Cualquier acontecimiento que pase es una lección. Cualquier prueba nos va a nutrir, nos va a entregar luz. Está en nosotros tener la disposición, la sensibilidad de que así sea. Nuestro Padre lo pone ahí presto para que nosotros crezcamos, para que nos nutramos. Pero como bien lo comenta Enrique, ¿verdad? Al nosotros pedir porque se aleje todo lo que nos duele, por alejar todo lo que nos causa dolor, sin hacernos responsables de lo que hemos hecho, de las decisiones que nosotros tomamos,
Nos portamos mal y después pedimos que se aleje el dolor de nosotros. Cometemos errores y después pedimos que se solucione. Y en ese tipo de actos, lo ideal es recibir los frutos que hemos sembrado para aprender que no debemos de actuar de esa forma. Si nosotros pedimos porque se nos quiten las consecuencias, estamos pidiendo por el atraso espiritual. Si nosotros pedimos por no aprender la lección, pues estamos pidiendo por ir cada vez más al fondo del abismo. Así muchas veces pedimos, ¿verdad? Hacemos muchas peticiones de forma contraria al desarrollo espiritual. ¿Por qué? Porque no tenemos todavía esa evidencia, esa visión de qué es lo que nos hace más bien y qué es lo que nos hace más mal. Simple y sencillamente respondemos a nuestros impulsos, nos dejamos arrastrar por las pasiones y no estamos conectados con nuestro Padre, justo pues porque todavía no sabemos orar. En el momento que empezamos a comunicarnos con Dios, es cuando empieza esa retroalimentación de información y en la que nosotros, por nuestra humildad, por nuestras virtudes, podemos conectarnos de una mejor manera a la ruta, hacia el camino que verdaderamente nos lleva por esa senda de la ley, por ese camino de amor, de paz, de perfección. Entonces, bueno, eso es en cuanto a las peticiones. Vamos a saltar un poco a las intercesiones. Hablábamos también de las intercesiones, pues que era pedir por los demás, ¿verdad? Pero ahorita con este tema de las peticiones, pues ya nos queda claro que la petición debe de ser de corazón, debe de ser con nuestros sentimientos puros. Si nosotros no pedimos realmente por nuestros hermanos en lo profundo de nuestros sentimientos, es porque no estamos conectados con ellos. Hay un síntoma bien claro cuando no hemos conectado con nuestros hermanos. Y su contraparte, una parte que nos deja en evidencia que sí nos hemos conectado con ellos. ¿Cómo podemos saber si nos hemos conectado con un hermano? ¿Cómo podemos saber si nos estamos conectando con él? Por medio del reconocimiento. O sea, reconocer que es mi hermano. ¿Cómo reconozco que alguien es mi hermano? Pues porque compartimos a un padre, compartimos la casa. En este caso, podemos compartir esa sensación, ese reconocimiento de que somos hijos de Dios. Ya de entrada, con ese reconocimiento, ya podemos ir identificando que somos hermanos. También compartimos debilidades, compartimos fortalezas. Ahí ya estamos reconociendo a mi hermano, reconociendo a nuestros hermanos como tales, como hermanos, porque ya reconocemos en ellos algo que hay en mí. Para yo reconocer a otra persona como mi hermano, tengo que reconocer lo que hay en mí, en él, ¿verdad? Materialmente, pues reconocemos que compartimos la misma genética, por ejemplo, en los hermanos materiales. En la educación, nos educan nuestros padres, etcétera, etcétera. Pero en lo espiritual, para nosotros ir reconociendo a nuestros hermanos, necesitamos ir reconociendo esos aspectos que nos unen a ellos. En este caso, lo que hay en mí y que observo que hay en el otro. A veces llegamos al grado tan cruel de desconocernos como hermanos que decimos, yo jamás haría eso que está cometiendo tal persona. Esa es como la expresión máxima de desconocimiento de un hermano. Yo jamás haría como él. Eso quiere decir que yo no reconozco lo que veo en él como parte de mí mismo. Yo no reconozco que algún día, en ciertas circunstancias, yo podría actuar de la misma manera. Entonces no lo veo como hermano, lo veo como un desconocido. Y hay fanatismo al grado de incluso llegar a hablar de los ángeles caídos, de los demonios, y que nosotros pues estamos en niveles completamente diferentes a esos demonios, que no son nuestros hermanos, ¿verdad? Un desconocimiento total hacia los seres. ¿Por qué? Porque no alcanzamos a reconocer esa parte que hay en nosotros mismos en ellos. Entonces es importante para poder hacer una intercesión
reconocernos, reconocer lo que hay en mí, que hay en mi hermano, o al revés, lo que hay en mi hermano, que hay en mí. ¿Qué tanto vamos a poder ir avanzando en este desarrollo de interceder por nuestros hermanos? Pues entre más elementos descubramos que existen de ellos en nosotros o al revés, más hermandad va a haber. Entre menos, pues menos hermandad. Entonces, para poder nosotros interceder por nuestros hermanos, tenemos que conocerlos, tenemos que descubrir quiénes son y descubrir también quiénes somos nosotros. Es sumamente importante. El desarrollo de esos dos conocimientos es básico para poder interceder por los demás. Si nosotros no nos conocemos a nosotros mismos y tenemos una imagen fantasiosa de nosotros mismos, pues nunca va a cuadrar esa parte del rompecabezas con los demás. Voy a sentir que no pertenezco a este mundo casi. ¿Por qué? Porque tengo una imagen de mí mismo completamente fantasiosa. Por lo tanto, no me reconozco con los demás como mis hermanos. Me contemplo diferente y no alcanzo a hacer esa conexión con ellos. Por eso también es la importancia de conocernos a nosotros mismos para poder interceder por los demás. Entonces, en la intercesión tenemos que conocernos a nosotros mismos y conocer a nuestros hermanos. Una vez que los conocemos, buscar esos elementos que tengo yo y que tienen los demás. Algo tan sencillo, por ejemplo, cuando nosotros reconocemos nuestras faltas, reconocemos nuestras debilidades y entonces nos hermanamos a través de ese sentimiento de decir, yo te comprendo, yo pasé por ahí, yo sufrí lo mismo y sé lo que estás pasando. Y entonces nace en nosotros ese sentimiento de hermandad. Y podemos entonces, ahora sí, pedir por los demás, de corazón, no de labios para afuera. Ya espero que de aquí en adelante estemos conscientes que todo lo que decimos en palabra no tiene gran valor, sino lo que importa son los sentimientos reales, ¿verdad? En este caso pasa también lo mismo, también aplica. Lo que podamos decir de interceder por nuestros hermanos queda en el aire, a diferencia de lo que realmente sentimos por nuestros hermanos. ¿Qué estoy sintiendo yo por mi hermano a la hora de pedir, de interceder por él? ¿Qué tanta conexión estoy sintiendo con mis hermanos a la hora de hacer esa intercesión? ¿Verdaderamente en mis sentimientos se mueve esa conexión por ellos? ¿O es que los estoy criticando constantemente? Y que casi pido, no, pues, pobrecitos, no saben lo que hacen. Y no me siento conectado con ellos. Entonces, para interceder necesita haber esa conexión profunda, fuerte, casi de uno mismo, como un solo ser. En el momento que yo hago esa conexión, no solamente estoy haciendo conexión con los seres a los que identifico que se parecen a mí, en el momento que hago esa conexión también estoy haciendo una conexión con Dios. Una pequeña parte de Dios, me estoy conectando con Él. ¿Por qué? Porque reconozco a mis hermanos. Porque de alguna forma mis hermanos son parte de Dios también, aunque imperfecto. En un ambiente, pues podemos decir, de tinieblas casi, pero con todo y eso, yo me reconozco a mí mismo, reconozco a mis hermanos y entonces me uno a ellos y de alguna forma me estoy uniendo también a nuestro Padre. Entonces, este paso también es importantísimo, la intercesión, reconocer a nuestros hermanos. Este va a ser un proceso también largo, ¿por qué? Porque para nosotros reconocer a nuestros hermanos, pues tenemos que ser también humildes en la hora de no estarlos criticando, de no condenarlos, de verdaderamente reconocer todas esas faltas que muchas veces ellos cometen en nosotros mismos, porque pasa muchísimas veces que hay faltas prácticamente universales dentro de la humanidad. Todos los seres humanos, casi prácticamente todos tenemos ciertas faltas, y de repente se descubre que estamos por el mundo gritando a los cuatro vientos, no, yo no tengo esta falta.
A mí acúsenme de otra cosa, pero eso sí yo no lo hago. Yo no tengo ese error. Y estamos desconociendo nuestra propia naturaleza prácticamente, ¿no? Nuestra propia forma de ser. Ni siquiera somos capaces de descubrir nosotros mismos que existen esos defectos en nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a poder conectarnos si tenemos esa actitud de no reconocer lo que somos? ¿Cuándo vamos a poder verdaderamente unificarnos a nuestros hermanos? ¿Verdad? Entonces, va a ser también un proceso. Interceder y conectarnos con nuestros hermanos va a ser un proceso largo, amplio. Y vamos a empezar de a poco, ¿verdad? En nuestras oraciones podemos hacer el reconocimiento de todo lo que ya descubrimos que hemos hecho mal y también conectarnos con aquellos hermanos con los que tenemos ciertos defectos en común. Conforme vamos avanzando en nuestra vida, en nuestras oraciones, vamos a descubrir más defectos y más virtudes, más atributos. Y tenemos que ir descubriendo también nuestros hermanos cada vez más. El día que logremos conectar con todos nuestros hermanos, ¿verdad? Bueno, a lo mejor no del infinito, pero sí a lo mejor en un grupo. Vamos a suponer todos mis hermanos de esta encarnación, con los que yo tuve contacto, vamos a poner, lo reducimos el conjunto. Ese día hemos abierto nuestro espíritu y ha crecido tanto que somos capaces de conectar con todos ellos, de interceder por todos ellos. Es algo bellísimo de poder imaginar a un espíritu con esa capacidad. ¿Cuándo lo vamos a lograr? Pues quién sabe, ¿no? Pero lo importante es empezar ya. Empezar ya para poder empezar con nuestra oración verdaderamente espiritual. ¿Dudas, comentarios? Crispín, tenías la mano levantada, perdóname. Adelante. Sí, gracias. Buen día. Sí, cuando hablan de enfermedad y todo lo que están platicando, pues uno decide si limpiar nuestro espíritu con amor o con dolor, pero eso solamente el Padre sabe qué evolución lleva cada espíritu. Y a veces es necesario pagar con dolor, pero ese es para otro tema. Entonces, hablando de la oración, tengamos en nuestro pensamiento a nuestro espíritu. Tengamos en nuestro pensamiento junto con nuestro espíritu, todo unido para hacer esa oración hacia nuestro Padre. El Padre tiene todo el poder y es siempre a voluntad del Padre. Y creo que también interviene en el mundo espiritual de luz. Por eso debemos de buscar al Padre a través de la oración, ya no del materialismo. Ya el tiempo de las complacencias materiales, siempre lo he dicho, ya pasó. Ahora es espiritual después de 1950. El Padre ha enseñado a orar en todos los tiempos. Ya lo dije hace 8 días. Con Moisés enseñó a orar en la última noche que pasó en Egipto para sacarlos de esa esclavitud. Pero entonces, el Padre creo que también nos escucha a través de nuestras oraciones, aunque no tengamos fe en el Padre. Porque siempre el Padre es misericordioso. Porque el Espíritu capta la vibración y los sentimientos de todos los seres. Por eso debo educar a mi espíritu para lograr esa comunicación, así también hablar a los espíritus, aunque no tengamos una contestación de ellos, porque no es necesario que a fuerzas queramos escuchar, que nos hablen, que nos digan, o sea, no. Siento que todo es espiritual. La oración es el medio espiritual que ha inspirado el Padre a la humanidad.
para comunicarnos con su divinidad. El que sabe orar de espíritu a espíritu se siente acompañado en todas partes y no necesita de imágenes materiales, ni templos, ni recintos, porque el templo es el espíritu mismo y el altar es nuestro corazón. Al despertar, yo en lo particular agradezco el amanecer, el nuevo día. Consuelo mi pensamiento y sé que mi fe debe de ser firme para que sea efectiva. Y pues Dios proveerá. Cuando hablamos de prodigios, porque hablaron de milagros, pero yo siento que esos ya pasaron, ahora son los prodigios del Padre. Siempre va a ser a voluntad del Padre. El Padre lo sabe todo. No es necesario recordarle qué es lo que necesitamos y qué es lo que no. Por eso esos prodigios de sanación, creo que el Padre interviene al hacer esa elevación espiritual, pero sí es voluntad igual de nuestro Padre y de los huestes espirituales. Así lo hicieron los patriarcas en los primeros tiempos, de espíritu a espíritu. Así oró Moisés en el desierto y Daniel también lo hizo en los fosos de los leones. Y así vino el Padre con su amor en Cristo, en Jesús humanizado, a fortalecer al hombre en el conocimiento de la oración verdadera. Así probó su poder, pero esa oración fue espiritual. Y lo hizo en varias partes, como cuando oró en el desierto ante la multitud, cuando multiplicó los panes y los peces, y se maravillaron los hombres. Y lo hizo también ante el sepulcro de Lázaro, y dio prueba de que la oración es nacida de la fe, de la caridad, la salud y la vida. Oró también ante los discípulos y les reveló el poder que el mismo hombre adquiere cuando sabe ponerse en comunicación con el Padre, con nuestro Padre amoroso que todo lo sabe. Sabemos también que la oración lleva cuatro pasos, que es la primera la petición, la segunda la intersección, la tercera la adoración y la cuarta la contemplación. Todas estas partes son necesarias y una brota de la otra. La petición consiste en que el hombre ruega que se conceda el deseo, la satisfacción o el anhelo, lo que el hombre más le importa es sanar en su vida. Pero la verdad es que el Padre sabe de todas nuestras necesidades y no es necesario decirle todo. Y cada uno, ni decirle todo lo que cada uno necesita. Siempre que sea para el bien, el Padre nos los va a dar. Pero hay que tener cuidado de pedir, porque lo que está opuesto para la salvación del espíritu, pues ahí vamos a tener un problema. Y siento que ahí intervienen los seres perturbados que están en tiniebla, pero ese es para otro tema. Porque solo se pide dones materiales, que lo que acaban de pronunciar, como el dinero, el poder, y creo que vuelvo a repetir otra vez, esas complacencias materiales ya pasaron, ahora son las complacencias espirituales. ¿Y qué más puedo decir? Que todo es a voluntad del Padre, pero tendremos que caminar en su doctrina y en su camino, que es su ley y su amor. Y igual siento que la ignorancia también existe, pero eso es, por ejemplo, toda la maldad. Pero
para mí todo es así como alegórico, o sea que simplemente el bien y el mal está en uno mismo, tenemos libre albedrío y eso es un don que el Padre nos ha dado y ya lo hemos dicho. Bueno, pero este grupo es nuevo, entonces vamos paso a paso y eso también el libre albedrío es otro tema. Gracias, cedo el micrófono. Gracias, Crispín. Este punto que tocabas ahorita sobre cuando le pedimos al Padre, Él ya sabe lo que necesita, es bien importante porque muchas veces cuando estamos empezando a desarrollar esta parte de la oración, incluso, por ejemplo, le pedimos el nombre a las personas, ¿no? Le decimos, oye, haz oración por fulano de tal. Y se le piden datos, bueno, de dónde es, cómo se llama, etcétera, etcétera, etcétera. Información que se pide porque pues queremos hacerle presente al Padre a dicha persona. Sin embargo, sabemos que nuestro Padre ya conoce todo. Con el puro pensamiento, simple y sencillamente hacemos nuestra petición por la persona, aunque no se conozcan los detalles. Los detalles no son importantes porque el Padre sabe hacia dónde dirigir todo lo que estamos pidiendo, ¿verdad? Entonces, eso que ahorita comentaba nuestro hermano Crispín es también bien importante. Toda la información, todos los detalles, aspectos materiales, no tienen relevancia cuando estamos haciendo nuestra oración. Fácilmente podemos pedirle al Padre por aquello que conocemos, lo poquito que conocemos de la persona, y el Padre va a saber hacia dónde va a dirigir lo que se requiere. Hacia la persona, las personas. Hay veces que son terceros los que nos piden, solicitando por otro tercero. Vamos a suponer, llega una persona y nos pide, oye, haz oración por mi sobrina, porque mira que tiene tal situación. Y esa persona a su vez se lo pide a otra persona más, oigan, ¿qué creen que hay una niña que tiene estos problemas? Hay que hacer oración por ella. Nosotros tenemos que tener claro que nuestro Padre, si nosotros hacemos oración por estas personas, sabe a quién se refiere. No es necesario estar preguntando nombres, no es necesario estar preguntando detalles de qué está enfermo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nuestro Padre lo conoce todo. Entonces, en ese aspecto también hay que ir aprendiendo a confiar, a tener fe en que nuestro Padre lo va a resolver. Nuestro Padre sabe hacia dónde tiene que ir, qué es lo que realmente estamos pidiendo, ¿verdad? Aunque nosotros no lo tengamos del todo claro, pero sí en nuestros sentimientos, ¿verdad? Nuestro corazón se puede llenar de amor y puede enviar con el pensamiento hacia esa persona, aunque no conozcamos quién es. Sabemos y tenemos que confiar en que nuestro Padre va a dirigir ese amor, va a dirigir esa sanación, ese bálsamo a la persona correcta. Enrique, por favor. Buen día otra vez. Ahorita que estamos en el punto de las peticiones, a mí por no sé por qué, tal vez sea natural, pero lo he leído y lo he reforzado en el Tercer Testamento, que en cuanto se refiere a peticiones, peticiones no, intercesión, me gusta mucho dedicarle un ratito a los desencarnados. Siempre me han seguido mucho, entonces siempre he procurado mandarles luz y pues una recomendación que te repito sigue dándose en el Tercer Testamento. Los que ya están en la luz, pues como dice, van a recibir una especie de caricia de nosotros, ¿no? Los que les faltaba luz les puede servir para alcanzar ese paso al más allá. Y a los que están totalmente perdidos, porque hay muchos desencarnados que ni saben que están desencarnados, les puede ayudar mucho a ascender. Entonces, una de las recomendaciones, te digo, que el Tercer Testamento hace, y a mí me gusta hacerlo mucho, es esa, hacer peticiones para que los espíritus desencarnados asciendan a la luz. Porque imagínate, les digo a mis hijos incluso, llevas una vida aquí en el mundo, en esta dimensión, bonita. Tienes prosperidad, tienes salud, tienes alegría, tienes una familia agradable, no sé, vives en el paraíso.
pero si algo no estabas correcto y no alcanzas la luz, o sea, de nada sirvió todo esto que formamos en el mundo. Si a la hora de trascender no alcanzamos la luz, entonces realmente es, pues, lo más importante, no sé cómo decirlo, no quiero usar la palabra importante, pero es esencial saber que hay vida después de que trascendemos, pero a un punto tal que pidamos por ella, que intercedamos por ella, pues. Decirle, Padre, mándale tu luz a los desencarnados. Tengo mis maneras, pues, pero a fin de cuentas de eso se trata. De hecho, no es único la, del Tercer Testamento. Ya ven que hay grupos que llaman oración por los que viven en el limbo, algo así se llaman en algunas religiones. Oración por... Ay, ay, ay. Bueno, no sé, los que están atorados entre este mundo y el más allá. Entonces, a mí me complace mucho y siento muy padre porque independientemente de lo hermoso o desgraciado que sea la vida en este mundo, en esta dimensión, cuando quedas atorado ahí, pues qué tristeza, ¿no? O sea, todo lo que hayas hecho, ahí se detiene. Entonces, una recomendación es, de mi parte, pues es eso, dedicarle un poquito, bueno, lo que sientan a ese mundo, porque siempre se nos están acercando. Yo supongo que los que andamos en este camino, seguido tenemos ese tipo de detalles, ¿no? Que nos tientan, que en sueños nos persiguen, nos piden cosas, etcétera, etcétera. Entonces, qué cosa más bella que ayudarlos a ascender a la luz. Ya volverán a reencarnar según sus méritos o se quedarán allá para seguir evolucionando, lo que sea. Pero desatorar a un espíritu que está en ese inter donde no es nada, que padre sea. Se siente bonito, se siente la gratitud de ellos y pues se lo recomiendo mucho. Van a ver que hay satisfacciones eh, extraordinarias cuando empiezan a orar por todos, porque no tienen nombre ahí, o sea, sabrá Dios quiénes, los que anden aquí rondando, pues, los que en sueños a veces se me acercan, los que por sensaciones me tocan y esto y lo otro. Es bonito ayudar a un alma a alcanzar la luz. Esa era mi intercesión respecto a las peticiones. Digo, a la intersección, perdón. Gracias, Enrique. Sí, también es bien importante. Sí, efectivamente. Y personalmente también comparto esa como, pues, importancia, ¿no? Que es que a través de orar o tratar de hacer ese intento de oración hacia ellos, vamos a suponer que, pues no, al principio no sabemos orar, ¿verdad? Pero estamos tratando de aprender. Y entonces traemos a nuestra mente y a nuestras peticiones a los seres desencarnados. Con ellos aprendemos mucho, porque con ellos podemos practicar. Muchas veces queremos buscar momentos en los cuales hacernos útiles y no vemos oportunidad en lo material, ¿verdad? Y por diferentes razones, ya sea por nuestro trabajo, por nuestro ambiente, etcétera. Pero ahí está el mundo espiritual, ahí están los seres desencarnados. Y en el momento en que nosotros ocupamos de ellos para hacernos útiles con ellos, ahí es donde empieza una luz grandísima que nos va a ayudar en todos los aspectos del desarrollo espiritual. Desde el momento en el que pedimos por ellos, como comentaba ahorita Enrique, pues la sensación que puede llegar a causarnos en nuestros sentimientos, ya eso ya es una ganancia invaluable, los puros sentimientos. Después vienen también las experiencias, porque mientras que nosotros pedimos por los desencarnados, empiezan a llegar a nosotros las experiencias de ellos mismos, situaciones en las que, por las cuales ellos están atorados o por las cuales ellos padecen. Cuando nosotros oramos por ellos, eventualmente se nos revela parte de su problemática
Y a partir de tener esa revelación, nosotros podemos aprender y no caer en los errores y ir desarrollando nuestra espiritualidad por todas esas lecciones que están ahí ocultas. O sea, prácticamente tenemos a nuestras manos la oportunidad de alguna forma ayudar a nuestros hermanos desencarnados, pero eventualmente a toda la información y toda la sabiduría que existe por ayudarles. O sea, se nos entrega sabiduría a cambio de nosotros pedir por ellos. Es un intercambio bellísimo. Es que ni siquiera es un sacrificio, es un regalo de Dios. El hecho de que nuestro Padre nos aleccione, nos haga más sensibles, nos entregue conocimiento, nada más por el hecho de nosotros dedicarle tiempo y interceder y pedir por nuestros hermanos desencarnados. Claro que vale la pena hacer ese ejercicio. Pedir por nuestros hermanos nos va a arrojar muchísima información, muchísimo conocimiento, sabiduría, sensibilidad, etcétera, de todo, ¿verdad? Todo el desarrollo espiritual que necesitamos. Entonces, definitivamente es importante que nosotros le tomemos la importancia a esto de interceder por el mundo espiritual, interceder por los desencarnados, porque nos va a ayudar muchísimo en nuestro desarrollo, en todos los aspectos posibles que tienen que ver con lo espiritual. Entonces sí, ahora sí que me sumo a lo que nos comenta nuestro hermano Enrique. Ocupemos esa, pues creo que incluso es algo que también el Padre constantemente nos está recomendando, entonces hagámoslo. Vamos a aprender muchísimo, nos vamos a sensibilizar principalmente, ¿verdad? Al tratar de tener en nuestras oraciones a nuestros hermanos. De entrada, pues a lo mejor no podemos percibir nada, pero de ahí la importancia de estar constantemente haciendo oración hasta que llegue la sensibilidad a nuestro ser. Seamos capaces de percibir, no mucho, pero con lo poquito que vayamos percibiendo, con eso es más que suficiente. Hace poco le comentaba a un hermano, digo, es que me dice, no, pues es que no se siente, no sentí nada. Y bueno, mientras que se estaba orando, ¿hubo paz o se sintió esa sensación de amor? No, pues que sí. Ah, pues entonces ahí sí se sintió algo. Ahí hubo una sensación en la oración. No podemos decir que no se sintió nada. Al contrario, eso es lo más importante de todo. El llegar a sentir eso, esa paz, ese amor, eso ya es parte de la oración, eso ya es la parte central de la oración, el poder llegar nosotros a ser sensibles a esos sentimientos. Si ya estamos en ese camino, ya vamos por muy buen camino. Solamente hay que seguir desarrollando la oración, seguir pidiendo, seguir intercediendo. Y dentro de 8 días tocaremos la siguiente fase, que es la adoración y la intercesión. Dudas, aportaciones, preguntas, correcciones también, es válido. Adelante, adelante. Alejandro, por favor. Y dos cosas que no escuché que se mencionaran, que solo dos cosas pide el Padre para cualquier pedimento que hagamos, ¿sí? Que nuestra fe sea tan grande como una semilla de mostaza y que lo que pidamos sea por una causa justa. Con esas dos cosas, los requisitos, todo será concedido, ¿sí? Y también de que pues debemos de en todo momento no nomás ser espiritualistas de 5 minutos, sino en todo momento estar pensando más que nada en ser un ejemplo para la humanidad, ¿no? Ser una oración viviente, decía uno de mis hermanos, que lo recuerdo, mi hermano Víctor García, ser una oración viviente, ¿no? O caminante, porque si nos comportamos en su ley, no tenemos que pedir nada, Él ya sabe todo lo que necesitemos y todo. Sí, específicamente, claro que tenemos que interceder por alguien, ¿verdad? Pero por nosotros y por todos nuestros seres queridos no necesitamos pedir. Él ya sabe lo que necesitamos y ya sabe que
¿Qué nos hace falta? Él dice, la oración el idioma que yo escucho es el del sentimiento, ¿no? O sea, no necesitamos ni palabras. Y solamente eso, que sea por una causa justa aquello que pidamos. Gracias, hermanos. Gracias, Alejandro. Sí, sí, importante ese recordatorio. Incluso nosotros sabemos que esta parte de los sentimientos que el día de hoy se tocó, pues más o menos repetidamente, cuando somos sinceros, se ve reflejado en nuestros actos, ¿verdad? Por eso nuestro Padre nos dice, en sus frutos los reconoceréis, perdón. Lo mismo pasa con nuestros sentimientos. Cuando nuestros sentimientos son reales, cuando son sinceros, van a reflejarse en nuestros actos. Nuestros actos van a hablar de nuestros sentimientos. Entonces, deben de ir acorde uno con el otro. Si nuestros actos hacen todo lo contrario a lo que supuestamente son nuestros sentimientos, pues ahí queda reflejado que en realidad no son nuestros sentimientos reales, ¿verdad? Que nos estamos autoengañando. Forzosamente, cuando verdaderamente sentimos algo, nuestros actos van a ser el reflejo de esos sentimientos. ¿Por qué? Porque si no, no lo sintiéramos, ¿no? Si no, por eso hay muchas personas o muchas veces situaciones en las cuales nosotros mismos decimos algo y hacemos lo contrario. ¿Por qué? Porque no lo sentimos, ¿verdad? Pero cuando sí sentimos las cosas, somos consecuentes con nuestros actos. Entonces, en este aspecto de la oración, si nosotros realmente estamos sintiendo amor por nuestros hermanos, si realmente estamos pidiendo por ellos, vamos a ser consecuentes y vamos a entregar en lo material esos actos que vayan acorde a los sentimientos. Van a estar alineados en absoluto. Alineados los sentimientos con los actos. Alineados también los sentimientos con nuestras palabras, con nuestros pensamientos. Entonces, sentimientos, pensamientos, actos, obras, todo va en la misma línea en el momento en el que somos sinceros, en el momento en el que verdaderamente estamos entregando de corazón. Entonces, expandir la parte de la oración, de nuestros pedimentos y de nuestra intercesión a los actos es sumamente importante. Igual va a ser un tema que vamos a tratar más adelante. Nada más que yo creo que, digamos que al final de ahorita de estos dos temas previos, que va a ser, dentro de 8 días tocaríamos el tema de adoración, intercesión, perdón, es adoración, contemplación, y finalmente lo vamos a volver a tocar, el de los actos, el de los hechos, el de las obras, que también es sumamente importante. Bienvenida Ángela Jiménez, ya casi nos despedimos, ahorita a las 12 prácticamente terminamos, pero de todos modos bienvenida. Estamos de 10 de la mañana a 12 del día. Entonces, si gusta, por este mismo link vamos a estar dentro de 8 días. El día de hoy tocamos el tema de oración con los subtemas de la petición y de la intercesión, ¿verdad? ¿Qué tanto tenemos que profundizar y desarrollar para ir alcanzando eventualmente cada vez más desarrollo en esto? No son situaciones que se alcancen de la noche a la mañana, ambos, pues son procesos que se tienen que trabajar constantemente. Comentarios, preguntas. Adelante, Enrique, por favor. Falta desactivar el micro, Enrique. Adelante, adelante. Sí, perdón. Te decía, me gustó mucho cuando me empecé a topar en el Tercer Testamento que nos dice el Padre que la mejor oración son las obras. Ahorita que lo estabas comentando. Porque yo puedo orar por la paz del mundo y puedo orar por mis hermanos en desgracia y etcétera, etcétera, y salgo y mis obras son no sé, de un canalla, de un tirano, de un indiferente, ¿sí me explico? Entonces, que la mejor oración para aquellos porque de repente dicen, es que no sé orar, no sé meditar, mucho menos sé contemplar. Tus obras van a hablar por ti, y nos lo dice desde el Segundo Testamento, ¿no?
el hombre por sus frutos se conocerá, y nuestros frutos son a fin de cuentas nuestras obras. Porque sí, todo empieza en el pensamiento, hay que cuidarlos, definitivamente. Después vienen nuestras palabras, también hay que cuidarlos, y nuestros sentimientos ni se diga, hay que promoverlos. Pero al final de cuentas es el fruto de toda esa cadenita de pensamientos, palabras y sentimientos, son las obras. Entonces, hace ratito alguien comentó que no hay que ser espiritualistas de 5 minutos, y completamente de acuerdo. ¿Y cómo se hace eso? Pues que todas mis obras a través de todo el día reflejen ese espíritu que quiero alcanzar, esa perfección, esa paz, ese amor que quiero alcanzar, pues, porque si no, pues quisiera decir una oración que decía, pero se oye medio fea, pero decía, hay quienes comen santos y defecan diablos. Entonces, que no seamos, procurar no ser de esos, pues. Que mis obras apoyen, no. Que mis obras realmente hablen de mi calidad espiritual y no mis pensamientos y mis palabras. Entonces, es la obra más perfecta, digo, la oración más perfecta es las obras de caridad. Era eso. Gracias, Enrique. Sí, efectivamente. También ahorita nuestro hermano Rafael Pérez aquí está compartiéndonos unos pensamientos, bueno, unas aportaciones. Nos dice, ninguna luz se puede entregar a los demás con solo desearles la luz hacia ellos. Es menester entregárselas al expresar conocimientos para que así las reciban. Entonces, es importante también ese detalle, ¿verdad? Nosotros podemos tener muy buenas intenciones y en nuestras oraciones muchas veces decimos hágase la luz en nuestros hermanos. Y otra vez insistir, son procesos. No quiere decir que eso como tal no sea una oración, pero no es una oración espiritual. No es una oración perfecta. Dentro de lo que podemos entregarle a nuestros hermanos es como lo menos sustancioso, ¿verdad? El deseo de entregarles luz. Y lo que más puede ayudar a la hora de entregar luz a un hermano es entregarle lo que aquí nos expresa nuestro hermano Rafael, el conocimiento. Cuando nosotros les entregamos el conocimiento, ahí sí se hace la verdadera luz. Por un lado, podemos entregar buenos deseos, por otro lado, podemos entregar buenos deseos y conocimiento. Por pura lógica sabemos qué es lo mejor, ¿verdad? ¿Qué es mejor, entregar uno o entregarle uno y dos? No, pues entre más se le entrega a alguien es mejor. Entonces, en este aspecto del desarrollo de la oración, a la hora de entregar luz, pues el ideal es entregar no solamente los buenos deseos, ¿verdad? Porque también por ahí dice que de buenos deseos está lleno el infierno, algo así, por ahí dice el dicho, y desgraciadamente así pasa, que nosotros muchas veces tenemos buenas intenciones, buenos deseos, pero no alcanzamos a concretarlo en nuestras obras. Nuestros actos dicen todo lo contrario. Entonces, tenemos que aprender a estar en equilibrio, estar en la misma línea, unificado, cuerpo y espíritu, entregar eso que alcanzamos en nuestra mente, aterrizarlo en los sentimientos y finalmente entregarlo como obras, ¿verdad? Es también sumamente importante. Pues bueno, se nos termina el tiempo, hermanos, muchas gracias. Ahora sí que ya nada más 5 minutos para despedirnos. Un fuerte abrazo a todos y nos conectamos nuevamente en este mismo horario dentro de 8 días. Si alguien quiere hacer un último comentario, adelante, por favor. Israel, dice el maestro, tú eres el que pides. Y si sabes pedir, todo será concedido.